Bueno, compañeras y compañeros, a ver, este es un video de prueba, vamos a ver cómo nos va. El propósito del mismo es continuar con las clases de teoría e historia constitucional en el momento en el que las dejamos, digamos, por situaciones atribuibles al paro, a las movilizaciones a partir del 21 de noviembre de 2019 y antes, si consideran que la facultad entró en paro antes y que los bloqueos y pues las asambleas se hacían además los días que casualmente nosotros tenemos clase, bien los jueves, bien los viernes. Entonces, considerando eso, pues lo que hay que precisar en primer lugar es qué es lo que nos falta por ver, y lo que nos falta por ver es un poco de contractualismo, concretamente Juan Jacobo Rousseau, 1762, contrato social, y las revoluciones ilustradas. Y cuando hablamos de revoluciones ilustradas, estamos hablando esencialmente de independencia y revolución en Norteamérica, de las 13 colonias, que ya hablamos un poco de eso. Estamos hablando de la Revolución Francesa, desde luego, pero también, y donde voy a detenerme un poquito más porque además es el objeto de lo que a mí me interesa mencionar en esta clase y reivindicar, es las revoluciones hispanoamericanas como un nicho, además exitoso, de ilustración. Exitoso relativamente también, pero por lo menos mucho más exitoso que en el siglo XIX en Francia. Vamos. Entonces vamos a empezar, vamos a retomar la clase con Rousseau. Y acuérdense que yo había planteado en unas diapositivas, ustedes deben estar viendo en este momento. En las diapositivas lo que se había planteado era pues una serie de metodología de comparación a partir de lo que los autores del contractualismo hablan, digamos, todo autor de contractualismo, por lo menos de esta época y desde 1651 con Hobbes, habla de un estado de naturaleza, habla de un pacto que sirve para superar ese estado de naturaleza, habla de un estado o un gobierno que surge de ese pacto o contrato social, y pues hay unas consecuencias también en términos de soberanía política, en términos de la fragmentación o no del poder político, etc. Nosotros comparamos, y yo les había mostrado unos cuadros comparativos entre Rousseau, entre Locke y entre Hobbes a partir de ese criterio, esos criterios comparación. Partiendo de eso, pues ya sabíamos que en el estado de naturaleza en Hobbes había una guerra de todos contra todos, y yo les ponía el ejemplo de que el estado de naturaleza hobbesiano es más o menos, digamos, guardadas las gigantescas proporciones. Además, cuando cada quien trata de entrar al bus en Transmilenio durante horas pico, digamos, ese es el momento en que todo el mundo está contra todo el mundo y todo el mundo trata de entrar, no deja que nadie salga, todo el mundo trata de sobrevivir. En última instancia lo que se trata es del ánimo de supervivencia y de garantizar la vida propia, y si para eso tengo que ir en contra de la vida del prójimo, pues lo hago sin ninguna clase de limitación. El propósito del pacto o contrato social en Hobbes, por lo menos en 1651 con el Leviatán, es superar ese estado de naturaleza para garantizar una superación entonces de esa guerra civil de todos contra todos, esa situación de que el hombre es el lobo del hombre. Esa es la idea entonces del contrato social en Hobbes. La consecuencia lógica de ese contrato social, teniendo en cuenta el estado de naturaleza, los móviles, los motivos para hacer el pacto, pues es la soberanía absoluta del Leviatán. Y ya hemos comentado que hay una discusión alrededor de si hay o no hay derecho a la resistencia en Hobbes a partir del poder irresponsable de ese soberano llamado Leviatán, que no necesariamente es el monarca, sino que también puede ser, como el mismo Hobbes lo indica, una asamblea de hombres. Y yo les mencioné que en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia hay un debate entre el profesor Oscar Mejía y el profesor Leopoldo Munera en relación con si hay o no hay derecho a la resistencia en este autor inglés. Por otro lado, les mencionaba yo a Locke, y yo les decía que a diferencia de Hobbes, Locke lo que hace es hablar de más como indiferente de un punto de vista de si el hombre es bueno o malo. Digamos que lo que Locke busca no es explicar la bondad o la maldad humana intrínseca, lo que hace es decir simplemente que existen unos derechos que son intrínsecos al hombre, porque el hombre es naturalmente un ser racional. Y en esto yo les hacía la aclaración: Locke, ya saben, es empirista, pero no quiere decir que desde un punto de vista de la fundamentación del origen del poder político no tenga visos de racionalista. Y cuando hablamos de visos de racionalista no estamos hablando de epistemología ni teoría del conocimiento, sino simplemente de la fundamentación del poder institucional. Eso es todo, nada más. Y entonces a Locke no le interesa tanto saber o conocer cuál es la condición del ser humano, bueno o malo,
sino más bien es que es un hombre racional, un ser racional, y que de ahí se derivan unos derechos, se concluyen racionalmente. De ahí surge un tipo de justnaturalismo, derecho natural, que no es escolástico, no es tomista, no es neoescolástico, aunque se le parece un poco, hay que decirlo, sino que es un justnaturalismo racionalista. Esos son los derechos que se derivan o se concluyen o se coligen de la racionalidad del ser humano, del hombre, no de la mujer. No estamos hablando aquí de la mujer. Y además en Locke no son todos los hombres, es solamente el hombre blanco, europeo y con plata. Entonces, ¿cuáles son esos derechos? La property es la vida, la libertad, la propiedad. Y los norteamericanos en 1776, según ya lo hemos podido ver, lo que hicieron fue adicionarle a estos derechos de la property la búsqueda de la felicidad, en la Declaración de Independencia del 4 de julio además. Entonces, el propósito del pacto o contrato social, con el que además se crea la sociedad, es generar un poder institucional, llamémosle gobierno o llamémosle Estado, como quieran, aunque el término más propio en Locke, me parece, es gobierno, con el propósito de salvaguardar la vigencia y permanencia en el tiempo de estos derechos. El Estado y por tanto el contrato social se hace con el propósito de garantizar la vigencia intemporal de estos derechos. Por esa razón, si el gobierno lo que hace es atacar sistemáticamente estos derechos de la property, la gente tiene el derecho a la resistencia, cosa que también se ve muy clara en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. En Rousseau, sin embargo, pues digamos, las cosas son un poco diferentes. Él también habla de un estado de naturaleza, desde luego, habla de un contrato social, vamos, el libro se llama así, Contrato Social, 1762, Ginebra, y habla de un estado ya en la sociedad, digamos, un gobierno que existe, un estado. Rousseau va a tener muchas cosas en común con Hobbes, aun cuando no va a ser exactamente igual, desde luego. Pero en términos de consecuencias políticas y de soberanía sí va a ser muy parecido a Hobbes. Y por tanto va a ser muy contrario a Locke. Y de hecho el debate durante el siglo XIX, buena parte del siglo XX, inclusive hoy día en el constitucionalismo moderno entre radicalismo, democracia versus liberalismo, tiene que ver con una especie de debate ideológico que puede darse entre quienes siguen a Rousseau y quienes siguen a John Locke. ¿Ven? Inclusive entre quienes siguen todavía hoy a Thomas Hobbes, ¿vale? Y considerando eso, pues vamos a explicar a Rousseau brevemente también a partir de esos momentos, digamos, metodológicos que yo les había planteado en, vuelvo y muestro, la diapositiva. Y entonces, ¿cuáles son? Estado de naturaleza, contrato social, gobierno o Estado. En cuanto al estado de naturaleza, lo que hace Rousseau es afirmar que, pues, lejos de una guerra civil permanente, el estado de naturaleza se caracteriza porque los hombres nacen libres, iguales, buenos, solidarios además, y que la sociedad lo que hace es corromperla. Corromper la libertad, la igualdad y la bondad intrínseca del ser humano. La sociedad lo corrompe. La aparición de la sociedad y de la noción de propiedad, además, es lo que genera egoísmo y la maldad. Y por esa razón lo que hace Rousseau es plantear la necesidad de hacer un contrato social. El contrato social rousseauiano se hace es con el propósito de proscribir el egoísmo y el individualismo, que es, digamos que connatural a la sociedad en tanto institución, digamos. Y por esa razón el contrato social rousseauiano, que además está pensado para sociedades pequeñas, digamos, para ciudades-estado, él no está pensando en un país gigante demográficamente, no está pensando en la Francia de 10 millones de habitantes en la década de 1760, o antes no está pensando en el Sacro Imperio Romano de 10, 12 millones de habitantes. No está pensando en ese tipo de estados, está pensando realmente en la República, en Roma quizás, está pensando más bien en sociedades pequeñas en donde esto pueda ser algo viable. Mientras tanto es un gobierno de ángeles. Entonces el contrato social consiste en la eliminación de los egoísmos individualistas mediante la sumisión de cada ciudadano a la voluntad general. La voluntad general, por tanto, pasa a ser soberana.
Entonces, el estado de naturaleza en Rousseau implica la bondad intrínseca del hombre, pero la corrupción también por parte de la sociedad. Para evitar o proscribir esa corrupción, a la que podríamos denominar egoísmo o individualismo, es que se hace el contrato social. Y entonces, si el propósito es hacer el contrato social para proscribir y superar el egoísmo en la sociedad, pues debe existir algún ente que sea lo suficientemente poderoso y capaz de controlar permanentemente los efectos de la corrupción y del egoísmo en la sociedad. Y ese ente se llama soberanía popular, o más bien, muy concretamente y en términos explícitos de Rousseau, se llama voluntad general. ¿De quién? Del pueblo. El pueblo es entonces el conjunto de las personas que se desprenden de su cuota individual de poder político para entregárselas al soberano. El soberano no sería el tercero, que sería un hombre o una asamblea de hombres, en el caso de Hobbes con el Leviatán. El soberano, sin embargo, sería tan fuerte como el soberano del Leviatán en Hobbes, en la medida en que sería un soberano irresponsable, incontrolable y que además sería incapaz de hacerse daño a sí mismo, porque la voluntad general es del pueblo y el pueblo no se puede dañar a sí mismo. De hecho, fíjense ustedes que esa forma de pensar, esa ideología, porque no es otra cosa, esa ideología imperó por lo menos en la responsabilidad del Estado en América Latina y en Occidente hasta buena parte del siglo XX. Inclusive aquí en Colombia se puede decir que hasta 1998, agosto de 1998, por razones que después les explico. Pero concretamente lo que sí les puedo mencionar es que esa voluntad general es soberana y que se manifiesta a través de la ley, porque la ley, acuérdense ustedes, es la boca del soberano. El soberano se manifiesta, el soberano habla a través de la ley. Así como Dios hizo la ley eterna y la ley natural, pues el soberano político, ya secularizando el asunto de la soberanía, se manifiesta a través de la ley positiva. Y la ley positiva, a partir del contrato social, pues le corresponde, es la forma que tiene el pueblo de manifestar. Ahora bien, si nosotros teníamos esos 5 momentos metodológicos del estado de naturaleza, contrato social, digamos, estado de naturaleza, contrato, pacto social, Estado, gobierno, titularidad de la soberanía y consecuencias políticas, y los utilizamos para comparar a Hobbes, Locke y Rousseau, pues podríamos decir entonces, recapitulando, en Rousseau el estado de naturaleza implica un optimismo antropológico. Los hombres nacen iguales, libres y buenos, la sociedad los corrompe. 1. 2. El contrato social implica no la creación de la sociedad, sino la creación de un gobierno que tiene el propósito, la misión, el destino, si quieren, de controlar los efectos de la corrupción. En tercer lugar, el Estado. En el Estado, ¿quién ejerce, digamos, el poder? El pueblo ejerce el poder supremo a través del principio mayoritario, a través de referéndums. Y aquí abro un paréntesis. Un referéndum es un mecanismo de participación popular que ustedes además ven en la tierra de Rousseau. En Suiza, en Ginebra, hay X cantidad de referéndum y es el país que utiliza más ese mecanismo de participación popular para aprobar o improbar medidas legislativas. Aquí en Colombia existe, la única vez que se hizo fue precisamente en octubre de 2003 por iniciativa del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. ¿Sí? Implicó la modificación del artículo 122 de la Constitución Política en su momento. Acuérdense que si es un referendo, pues implica la existencia del principio mayoritario. Existe entonces una ingeniería electoral. Y eso es algo que se inventó o que se empezó a aplicar, entre otros, gracias a Rousseau, a partir de la Ilustración y con las revoluciones ilustradas. Pero fíjense que esta democracia de la que habla Rousseau en el contrato social, porque en últimas, cuando hablamos de voluntad general del pueblo, estamos hablando de democracia. Si el pueblo a través de referéndum hace leyes, eso se llama democracia. Esa democracia es muy diferente a la democracia ateniense, como yo les expliqué al principio del semestre. Acuérdense que ellos en Atenas utilizaban un cleroterión, el aparato que sirve para, a través del azar, escoger a los magistrados más importantes de la ciudad. Entonces, el Estado, que sería el tercer momento metodológico, implica que el pueblo ejerce la soberanía permanentemente, porque permanentemente es necesario controlar los efectos de la corrupción social. En cuarto lugar, pues la titularidad de la soberanía, voluntad general del pueblo. Es decir, el pueblo es el soberano permanente. El contrato social se compone de varios libros, digamos, de 4 libros concretamente. En uno de ellos se habla de aritmética política.
La aritmética política es, como en su momento fue la economía política, una ciencia. Fue considerada una ciencia con el propósito de determinar cuál es el mejor gobierno que le conviene a una sociedad, teniendo en cuenta dos factores. El primero es la extensión del territorio y el segundo es la cantidad de gente que vive en el territorio. Les acabé de comentar que Rousseau estaba pensando, cuando escribió el contrato social, no en un país grande, gigante, en un gigante poblacional, sino en una ciudad pequeña. Es más, él mismo dice que un contrato social así tal cual él plantea, con un gobierno perfecto, un estado perfecto democrático, en donde no hay intermediarios entre el pueblo y la autoridad política, porque la autoridad política, el gobierno, está sujeto a la voluntad general del pueblo a través de referéndums, por ejemplo, solamente podría darse en Córcega. Por la cantidad de gente que había viviendo en ese momento y por la extensión territorial. Pero él también decía, mientras sea una ciudad pequeña conviene la democracia porque es el modelo perfecto de gobierno. Pero cuando estamos hablando de un país mediano es mejor ser aristocráticos. Y cuando estamos hablando de un país grande pues es mejor la monarquía también por efectos prácticos. Y ya que hablamos de efectos prácticos, hay que insistir en el hecho de que Rousseau era un pensador. Él no era un político práctico, como si va a ser después el abad José Manuel Sieyès, cuando va a escribir en 1789 y va a publicar El contexto de la Asamblea Nacional, un panfleto incendiario muy interesante, entre otras cosas que escribió además, que se llama ¿Qué es el tercer estado?, del cual hablaremos en su momento. Mientras tanto, yo vuelvo a Rousseau y lo que les puedo decir es que la titularidad de la soberanía radica exclusivamente en el pueblo. Y pues en quinto lugar, las consecuencias políticas de esa soberanía absoluta y restricta que tiene la voluntad general. La voluntad general, me permito hacer el paréntesis, es el mismo tipo de soberano que tiene Hobbes con el Leviatán, solo que no en un hombre, no en una asamblea de hombres, sino en todos los hombres. E insisto que es en hombres, no mujeres. Aquí las mujeres no fueron tenidas en cuenta por Rousseau, quien además era un misógino y se atrevió a dejar a sus 5 hijos en un orfanato simplemente para hacer consecuencias con sus propias postulaciones de la educación de los niños. La consecuencia más lógica de la soberanía popular así restricta entonces es la democracia radical. Es el principio de igualdad, es decir, todos los hombres son iguales. ¿De quién? Pues ante el Estado, ante la ley, ante el gobierno, porque todos hacen igualmente parte. La consecuencia política más importante es la igualdad en el sentido de que todos los hombres hacemos parte del contrato social y todos los hombres hacemos parte a través de cuotas iguales de poder de la voluntad general del pueblo. Y en ese orden de ideas, ahí es donde surge un principio, ese principio de legalidad, de igualdad, que va a ser transversal en cualquier estado constitucional y en cualquier estado de derecho a partir de la década de 1820 en adelante, digamos, y antes, digamos, pero concretamente cuando se consolida el fenómeno republicano constitucional, sobre todo en América Latina. Hacer también una aclaración muy importante. Rousseau no solamente fue influyente desde el punto de vista de los revolucionarios franceses, sobre todo los jacobinos. Robespierre concretamente estaba enamorado del pensamiento político de Rousseau. Aquí en América Hispánica, aquí concretamente